y por lo tanto lo que queremos es establecer un marco de seguridad para esos usuarios. Esos casi 20.000 que diariamente que decía Julio, casi 200.000 personas al mes que consumen cannabis, al menos una vez al mes. ¿Sí? Eso es un mercado de unos 30 millones de dólares anuales que hoy están corriendo hacia el crimen organizado. Y por lo tanto, si legalizamos y regulamos ese mercado, un porcentaje de ese monto va a servir para la propia financiación de la regulación, para los controles, para la trazabilidad, para las campañas, para fortalecer el sistema sanitario. Hoy esos recursos van a parar al crimen organizado, van a parar a la trata de personas, van a parar a la trata de armas, van a parar a delincuentes. ¿Sí? Y de lo que se trata es de pasar ese mercado no por razones puramente económicas, sino por estas otras razones que ponía antes. Entonces decimos, bueno, una persona va a poder comprar hasta 40 gramos por mes, ¿sí? Protegiendo su identidad a través de la ley de Data. La ley establece que hay ciertos datos que son datos que pueden ser declarados sensibles, ¿sí? Por lo tanto, la institución de recepción, en este caso la farmacia, es una institución privada, no va a poder hacer público el dato de esa persona. ¿Por qué? Bueno, porque la persona está ejerciendo un derecho. Ahora nosotros, y particularmente me preguntaba un periodista recién aquí, no podemos vender libremente cannabis. Y no podemos hacerlo entre otras cosas porque en la región el cannabis es ilegal. O sea, es ilegal la tenencia. Si uno tiene en su poder cannabis, directamente puede ser procesado con prisión porque se le considera que tiene cannabis para vender, o incluso puede estar penado el propio consumo. Como decía Julio, Uruguay es uno de los pocos países de América que nunca estuvo penado el consumo. Y eso es una particularidad. Pero por esta razón nosotros no podemos venderle 1 kilo de marihuana a alguien, ¿no? Y por eso es muy importante poder controlar y tener una regulación de las cantidades que se venden. Yo no creo mucho en el argumento que ha planteado el Pepe en cuanto a que si una persona consume 40 gramos por mes, ahí yo creo que el procedimiento preventivo es otro. El procedimiento preventivo parte de tener, en este caso, un farmacéutico que conoce cuáles son los daños que puede causar el cannabis, y en el caso de que un usuario solicite información se la puede brindar. Y los usuarios que tienen problemas con drogas y quieren resolver ese problema van a acceder y van a tener más acceso que al que tienen hoy, de eso no hay duda. Luego hay dos procedimientos más. El autocultivo, que nosotros analizamos el contexto internacional, hay 25 países que tomaron algún tipo de regulación, en 24 funciona el autocultivo, se permite, y no ha sido un problema de seguridad. No pensamos que Uruguay sea una excepción. Entonces, bueno, decimos, permitamos también el autocultivo, también de forma limitada, con 6 plantas por hogar, en donde la persona lo que hace es hacer una declaración, no solicitar un permiso. Solicitar un permiso sería al revés, ¿no? Cuando uno declara dice, bueno, yo tengo esto, no estoy pidiendo un permiso porque la persona está ejerciendo derecho. Pero sí es la garantía que tiene la persona si mañana aparece, por ejemplo, la policía por prender la puerta, ¿no? Las platas registradas, no hay ningún problema. Y esto ocurre, por ejemplo, en algunos países donde efectivamente lo que hizo fue regular. ¿Tá? Luego los clubes, que son el modelo español, en donde son asociaciones de usuarios que pagan una cuota de membresía mensual y reciben a cambio una cantidad también de cannabis. Eso permite transmitir experiencias, transmitir formas menos nocivas para el desarrollo de consumir, ¿sí? Y es un sistema de regulación interesante y nosotros queremos limitarlo. Tiene una limitación también, que es entre 15 y 45 socios, y esto fue una propia recomendación de los catalanes y los vascos que nos plantearon no dejen librado a la sociedad civil esta limitación, porque hoy tenemos, por ejemplo, la situación que vienen extranjeros y fundan clubes de 10.000 usuarios, ¿sí? Y se convierte en un negocio, y eso no era la pretensión original. Después se habilita el uso
medicinal, ¿sí? Hay una enorme bibliografía que plantea que puede ser utilizado en diferentes circunstancias, ¿sí? Esto en Uruguay lo debatimos mucho con los médicos. Yo creo que tiene que ver con parte del cambio cultural. Hay médicos que ya lo utilizan, particularmente en situaciones de consumo de pasta base, ¿sí? Hay toda una explicación que nos han realizado los especialistas en torno a que el cannabis es una droga depresora, ¿sí? Y ayuda a sobrellevar el síndrome de abstinencia de la pasta base. Y eso en un contexto terapéutico puede ser muy positivo. Dosificado, ¿sí? Al igual que ocurre, por ejemplo, si han visitado una clínica de adicciones o una comunidad y se encuentran con que están fumando tabaco. ¿Sí? El tabaco también es una droga, ya sabemos que mata a 2,5 millones de personas al año. Sin embargo, preferimos que fumen tabaco a que consuman cocaína o que consuman alcohol, en el caso de esos usuarios. El uso científico, hoy es muy difícil acceder a cannabis para investigar porque, claro, es ilegal. Entonces, por ejemplo, si la Universidad de la República solicita que la ley actual lo permite, la investigación científica, eso es todo un procedimiento burocrático muy extenso y bueno, puede pasar 2 años hasta que consigue cannabis que está depositado en un depósito judicial. Cuando llega en un sentido puede estudiar eso y es un problema, ¿sí? Entonces, tenemos el uso recreativo, el uso medicinal, el uso científico y por último el uso industrial. Eso es el cáñamo. El cáñamo es una variedad de cannabis que no tiene un porcentaje de THC, de tetrahidrocannabinol, mayor a 1% y por lo tanto si se consume no se logra los efectos, por ejemplo, de cannabis sativa, pero está prohibido plantarlo, ¿sí? Y en realidad tiene una serie de posibilidades productivas muy grandes. Otras cuestiones, y ahora voy a, por ejemplo, las prohibiciones, porque el proyecto establece justamente una regulación de que se trata de permitir ciertas cosas y de prohibir otras. Obviamente la compra por parte de los menores, ¿sí? Los menores no pueden comprar, y esto es un principio general. Lo es para el alcohol, lo es para el tabaco, lo debe ser para el cannabis. Asimilar la legislación antitabaco al cannabis, ¿sí? Por ejemplo, consumir en espacios públicos cerrados. La conducción. Esto estaba en parte integrado a la ley de tránsito, pero nosotros lo destacamos en el proyecto. Si una persona fuma cannabis, no debería manejar. O no debería, por ejemplo, manejar una maquinaria vial en su tarea de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto va a estar prohibido. La prohibición de realizar publicidad. Esto también es una línea que viene con el tabaco, ¿sí? Yo creo que esto también debería ser un principio general para las drogas. No solo, y esto es una posición personal, no solo la publicidad engañosa. Porque acá lo que tenemos, y particularmente con el tabaco y con el alcohol, son empresas que están lucrando con el consumo de drogas que muchas veces, en muchas ocasiones, son usos problemáticos. Por lo tanto, tenemos una persona lucrando sobre la adicción de otra persona, ¿sí? Y eso creo que filosóficamente es incorrecto. Y por lo tanto no deberíamos permitir la publicidad. Y el proyecto establece prohibir la publicidad en torno al cannabis psicoactivo. Fortalecer el sistema de salud está en el proyecto. La idea es que los recursos que se establezcan, que se generen, puedan ir a fortalecer esa red que mencionaba hoy Magela, que es una red que está creciendo. Hace unos años, si una persona tenía consumo problemático, era muy difícil ir a cualquier lugar a trabajar o a atenderse. No había dispositivos, prácticamente, si hoy son pocos, hace 10 años eran nulos, ¿sí? Hoy tenemos una serie de dispositivos. La Red Nacional de Drogas está trabajando para aumentar los diferentes dispositivos que hay para tratar a los usuarios problemáticos. Materias específicas en el sistema educativo para trabajar sobre los consumos de sustancias, no solo sobre el cannabis, ¿sí? Sino sobre los consumos en general. Y termino con esto para no
unidad que tiene que evaluar la política, ¿sí? Y tiene que realizar un informe anual a la Asamblea General. Esa unidad va a depender de salud pública y va a tener que decirle a la Asamblea General, bueno, con el consumo de cannabis pasó esto, con las licencias pasó esto otro, con los permisos de los agricultores pasó, qué pasó con las personas presas por narcotráfico, qué pasó con las incautaciones, bueno, cómo está funcionando la política, ¿sí? Porque uno no, y en particular, estoy convencido que las leyes tienen que responder a un tiempo y a una evidencia, no solo al convencimiento o no de la gente de si es adecuado o no llevar adelante un proyecto, sino si la evidencia nos dice que las cosas están saliendo bien o están saliendo mal. Y por eso esta unidad tiene que ser independiente desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político. Porque si hace un informe para dejarnos contentos a la bancada del Frente Amplio, no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser un informe que ayude a pensar la política. Y bueno, en líneas generales, este es el proyecto. Creamos un instituto que es una persona pública no estatal, va a tener determinadas características, algo muy parecido a lo que es el INAVI, el Instituto Nacional del Vino, ¿sí? Uruguay controla miles y miles de hectáreas de vino, cientos, creo que son alrededor de 300 bodegas, ¿sí? Controlamos que no tengan azúcar en las bodegas, que no tengan determinados productos químicos. Las bodegas, digamos, donde los toneles, ¿sí? donde se deposita el vino, las botellas,